Durante años, su nombre apenas fue mencionado en los medios y su rostro quedó opacado por la sombra de la celebridad más icónica del siglo. Pero ahora, a los 66 años, la mujer que compartió uno de los secretos más profundos de Michael Jackson ha decidido hablar. Su voz, contenida durante décadas, rompe el silencio con la fuerza de quien ha cargado más verdades de las que podía soportar. Debbie R. Solo la ex esposa del rey del pop fue testigo de su soledad, de sus caídas, de su desesperada necesidad de ser padre y de decisiones que, con el tiempo, la marcaron para siempre. En 1996, mientras millones seguían el torbellino mediático del segundo matrimonio de Michael Jackson, nadie imaginaba la historia real detrás de aquel compromiso. Una historia que había comenzado 10 años antes, cuando Deb trabajaba como asistente en la clínica dermatológica del Dr. Arnold Klein, justo en el momento en que Michael luchaba contra enfermedades devastadoras como el lupus y el vitiligo. Fue allí, en el anonimato de una sala blanca, donde ella comenzó a responder a sus preguntas médicas, a hacerle compañía y, sin querer, se convirtió en una figura clave para él. Mientras el mundo lo veía como un ser inalcanzable, ella lo miraba con una mezcla de compasión y fascinación. Él, el hombre detrás del guante brillante, le enviaba autógrafos, le regalaba objetos personales y le demostraba un afecto que no permitía que otros vieran. Según testigos de aquella época, Deb se enamoró, no del artista, sino del hombre que se escondía bajo los reflectores. Mientras su vida personal se desmoronaba, divorciándose de un marido con el que se sentía prisionera, el vínculo con Michael se volvía más profundo. Ambos, heridos por historias sentimentales rotas, se entendían. Michael le confiaba su frustración con su relación con Lisa Marie Presley, especialmente cuando ella se resistía a formar una familia. Fue entonces cuando Deb hizo una promesa que lo cambiaría todo. Si quieres tener un hijo, yo te lo daré. En medio de llamadas nocturnas y confidencias cada vez más íntimas, esa frase fue creciendo en el corazón de Michael hasta convertirse en una salida. Lisa Marie, cada vez más celosa, sintió que estaba perdiendo espacio ante aquella mujer que, aunque no pertenecía al mundo del espectáculo, estaba dispuesta a ofrecerle lo que ella no podía. Cuando el matrimonio entre Jackson y Presley terminó en ruinas, fue Deb quien apareció como una alternativa inesperada. Poco tiempo después, quedó embarazada, pero el primer intento terminó en tragedia, con un aborto espontáneo que la destruyó emocionalmente. Michael estuvo allí para apoyarla, abrazarla. Nadie supo de ese dolor, pues todo permaneció en silencio. En septiembre de ese mismo año, mientras el mundo entero lo aclamaba en su gira mundial History, estalló la bomba mediática. Ella estaba nuevamente embarazada. Los rumores fueron implacables. Algunos decían que la relación era una farsa. Otros aseguraban que había sido inseminada en una clínica y que el acuerdo era puramente transaccional. Años después, ella misma confirmaría que su embarazo fue completamente técnico, sin relaciones sexuales, y que lo aceptó como si se tratara de una solicitud médica. Lo explicó con franqueza. Me embarazaron como insemino a mis yeguas. Michael lo negó con vehemencia. Rechazó públicamente que su paternidad formara parte de un contrato. Pero los documentos, los testimonios y los números contaban otra historia. Deb había recibido grandes sumas de dinero. Se compró una casa de más de $1 millón para ella. Nunca vivieron juntos. Y mientras él asumía la crianza solo, ella desaparecía del mapa. La familia de Michael tampoco permaneció ajena. Su madre, Katherine Jackson, al enterarse del embarazo, quedó horrorizada. Como testigo de Jehová, se preocupaba profundamente por el hecho de que su hijo tuviera un hijo fuera del matrimonio. En privado, lo comparó con su propio marido infiel
y le imploró que hiciera las cosas bien. Eso fue lo que lo llevó a tomar una decisión drástica. Durante la gira, llamó a Deb y le pidió que volara a Australia. Al llegar, le anunció que se casarían al día siguiente. El 13 de noviembre de 1996, se dieron el sí en un hotel de Sydney, con solo 15 personas presentes. Pero el mundo no se tragó la historia de amor. La prensa fue cruel. Los fans se sintieron traicionados. El propio Michael, ante las preguntas de los reporteros, apenas respondió. Todo parecía demasiado frío, demasiado rápido, demasiado calculado. El nacimiento del primer hijo de Michael Jackson y Debbie Rowe ocurrió el 13 de febrero de 1997 en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Lo llamaron Michael Joseph Jackson Jr., aunque pronto el mundo lo conocería simplemente como Prince. Durante el parto, ambos cortaron juntos el cordón umbilical, pero ese momento íntimo duró poco. Pocas horas después, el bebé fue llevado a la unidad de cuidados intensivos debido a dificultades respiratorias, pero tras 5 horas, fue dado de alta sin complicaciones. Mientras Jackson lo llevaba directamente al rancho Neverland, Debbie se quedó en la casa de un amigo. Tardó 6 semanas en volver a ver a su hijo. Ese reencuentro, sin embargo, fue más una sesión de fotos que un momento maternal. En un hotel, colocaron al bebé en sus brazos, le pidieron que sonriera para las cámaras junto a Michael y luego la enviaron de regreso. Aquella imagen de familia feliz fue meticulosamente planeada. Según declaraciones de exempleadas de Neverland, Debbie no era más que una figura decorativa. Una de las niñeras confesó que solo la vio 3 veces a lo largo de varios años y que siempre parecía distante, como si algo la consumiera por dentro. La crianza del niño quedó en manos de un ejército de enfermeras y niñeras contratadas, mientras que la madre biológica fue relegada a las sombras. Sin embargo, a pesar de esa distancia emocional, la historia se repitió. En noviembre de 1997 se anunció que Debbie estaba embarazada nuevamente. Esta vez, sería una niña a la que llamarían Paris, en homenaje a la ciudad donde supuestamente fue concebida. Pero la llegada de Paris coincidió con un torbellino de rumores que no ayudaron a mantener una imagen de estabilidad. Michael Jackson fue visto varias veces con su exesposa Lisa Marie Presley. Aparecieron juntos en Londres, en Sudáfrica y en Los Ángeles, y las imágenes alimentaron especulaciones sobre una posible reconciliación, incluso sobre un matrimonio secreto en Johannesburgo, mientras Debbie, aún casada con él y embarazada, observaba todo al margen. En medio de esa tensión, Debbie apareció en televisión para desmentir que se sintiera amenazada por la relación entre Michael y Lisa Marie. Dijo que no había motivo para pensar que su esposo estaba siendo infiel. No obstante, en la misma entrevista, dejó escapar una confesión que expuso la fragilidad de su vínculo. Lo que más valoraba era su amistad con Michael. Y si el matrimonio ponía eso en riesgo, prefería dejarlo antes que destruir esa conexión. Una declaración que, más allá de las apariencias, dejaba claro que su relación con Jackson nunca fue convencional. El 3 de abril de 1998, Debbie dio a luz a Paris Michael Catherine Jackson, una niña de ojos azules que más tarde sería identificada por su sensibilidad, dolor y rebeldía. Michael, eufórico con el nacimiento, no quiso que nadie más tocara a la niña. Se la llevó a casa, aún con restos de placenta, en un gesto casi animal de protección absoluta. Debbie, por su parte, diría años después que Michael congeló la placenta. El nivel de control que él ejercía sobre la crianza era total, incluso en los aspectos más mínimos. Poco después del nacimiento, se hizo público que Jackson deseaba que su hija fuera bautizada por el mismísimo Papa Juan Pablo II. Sus asistentes se pusieron en contacto con el Vaticano, pero la respuesta fue negativa.
El pontífice no quiso involucrarse en lo que consideraba una maniobra de imagen. Para Debbie, sin embargo, lo importante ya no era el espectáculo. Su segundo embarazo fue extremadamente complicado y, como resultado, quedó imposibilitada de tener más hijos. Con el tiempo, esa pérdida de fertilidad se transformó también en una pérdida de sentido dentro de su relación. Su papel ya no tenía función y la distancia se volvió insoportable. Debbie pidió el divorcio en 1999 y Michael aceptó sin resistencia. El acuerdo fue millonario, $2 millones y la custodia total para él. Ambos pidieron privacidad y solicitaron que la prensa no especulara sobre las causas del divorcio, pero los rumores fueron inevitables. Se decía que ella no solo había aceptado renunciar a sus derechos parentales a cambio de dinero, sino que incluso recibía pagos anuales para mantenerse alejada. Aunque sus representantes lo negaron, los documentos filtrados sugerían otra cosa. La tormenta no terminó con el divorcio. Cuando Michael falleció repentinamente en 2009, el mundo quedó en estado de shock, pero la atención mediática pronto se centró en las personas más cercanas a él, incluyendo a Debbie. Un informe de TMZ agitó el avispero, afirmando que ella no era la madre biológica de Prince ni de Paris, que ambos hijos habían sido concebidos mediante óvulos donados y fertilización in vitro, y que su papel se limitaba al de madre sustituta. El abogado de Debbie reaccionó de inmediato, desmintiendo categóricamente la información y calificándola como cruel, falsa e insidiosa. Afirmó que Debbie era la madre biológica de ambos hijos. Pero esa explicación no impidió los titulares en los periódicos. Otro nombre fue involucrado en el escándalo: el doctor Arnold Klein. Algunos medios insinuaron que él, y no Michael, podría ser el verdadero padre biológico. El portavoz del dermatólogo se negó a comentar, apelando a la confidencialidad médica. Las dudas, sin embargo, ya estaban sembradas. Debbie, que había pasado gran parte de su vida intentando mantenerse al margen, fue empujada nuevamente al centro de un huracán mediático. Mientras el mundo aún buscaba respuestas sobre la muerte repentina de Michael Jackson, la atención se desvió hacia su hija Paris, que en ese entonces apenas comenzaba la adolescencia. Los medios la seguían con una obsesión implacable, capturando cada gesto, cada palabra, cada sombra de tristeza. Fue entonces cuando el dolor acumulado explotó. En 2013, Paris Jackson intentó quitarse la vida. Deb, que hasta ese momento mantenía un contacto esporádico con su hija, reapareció en su vida. Fue un reencuentro forzado por el caos, pero también una oportunidad para reconstruir lo que nunca tuvo: una relación real. Durante el juicio que enfrentó a la familia Jackson con la promotora AEG, acusada de contratar de forma negligente al médico que administró la dosis fatal de Propofol, Deb subió al estrado por primera vez y habló públicamente, no solo como la exesposa del ídolo fallecido, sino también como madre. Relató con franqueza el impacto devastador que la pérdida de Michael tuvo sobre Paris. La joven decía que ya no encontraba sentido en su vida. «Casi pierdo a mi hija», confesó con la voz quebrada. Ella no cree que tenga una razón para seguir viviendo. Ese testimonio conmovió a toda la sala. Durante años, Deb había sido retratada como una figura secundaria, incluso irrelevante, pero en ese momento, frente a jueces y periodistas, se convirtió en algo más: una madre desesperada por salvar a su hija. En medio del proceso, relató que su vínculo con Paris apenas comenzaba a formarse. Conversaban con frecuencia, compartían fines de semana y trataban de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, su relación con Prince era distinta. Cuando le preguntaron al respecto, respondió con una sinceridad desconcertante: «No nos odiamos, si es eso lo que quiere saber, pero no tenemos una conexión profunda. Estoy más cercana a mi hija». Durante los años formativos de Paris,
Deb fue una completa desconocida. La joven lo reconocería más tarde en una entrevista para Rolling Stone. Dijo que cuando era pequeña, su madre no existía para ella. Solo cuando tuvo edad suficiente para comprender que ningún hombre puede dar a luz a un hijo, comenzó a cuestionar su origen. Le preguntaba a su padre, ¿cómo se llama mi mamá? Y él simplemente respondía, Debbie, sin más explicaciones. Fue después de la muerte de Michael que Paris volvió a Internet para entender quién era realmente su madre. Cuando finalmente se reencontraron, Paris tenía 13 años. Hasta entonces, la dinámica entre ellas no era la típica relación madre e hija. Muchas cosas habían pasado, muchos silencios. Tuve muchas figuras maternas en mi vida, confesó Paris. Pero cuando apareció mi madre ya no buscaba otra mamá. Ahora somos más como dos adultas que se están conociendo. Tras el intento de suicidio, Deb se mantuvo cerca, publicando mensajes en las redes sociales, agradeciendo a quienes enviaban apoyo y oraciones. En uno de sus tweets, escribió, «Mi hija es fuerte, igual que su padre». Por un tiempo, incluso consideró pedir la custodia de Paris, temiendo que la situación en casa no fuera la más estable. Aunque finalmente desistió, aseguró que haría todo por el bienestar de su hija. Esa determinación, sin embargo, también estuvo presente en momentos anteriores. Se sabe que después del nacimiento de Prince, Deb recibió cerca de $8 millones y una pensión anual de casi $1 millón a cambio de renunciar voluntariamente a sus derechos parentales. No era la primera vez que consideraba involucrarse en la vida de los hijos de Michael solo para luego retroceder. Tras la muerte del cantante, circularon rumores de que buscaba un acuerdo financiero adicional de $4 millones para mantenerse alejada del conflicto por la custodia. Su equipo legal lo negó categóricamente, pero filtraciones posteriores mostraron una imagen más compleja. En uno de los correos electrónicos que supuestamente envió a un amigo, Deb escribió una frase brutal. «Si yo quisiera hijos, ni loca, pero queda bien decir que sí quiero». Esa declaración, si es cierta, revela una verdad incómoda, que su vínculo con la maternidad nunca fue convencional, que su papel en la vida de Prince y Paris fue moldeado más por decisiones tomadas en medio de una tormenta que por instinto. Pero también revela el lado más humano de toda esta historia, la contradicción, la lucha interna de una mujer que fue invisibilizada, que fue juzgada por no ser lo suficientemente glamorosa, por no encajar en el molde de esposa de una superestrella, y que aún así cargó con el peso de un acuerdo imposible. La historia dio otro giro inesperado cuando Debbie anunció su compromiso en 2014. Después de años de mantenerse sola, sorprendió al mundo al revelar que se casaría con Mark Sheffield, un antiguo videógrafo de Neverland y miembro del círculo íntimo de Michael. Fue una noticia que desorientó a muchos, no solo por la identidad del prometido, sino por su pasado. Mark Sheffield no era un extraño en el entorno de Michael Jackson. Durante años, trabajó muy cerca del artista, colaborando en varios proyectos y grabaciones dentro del rancho Neverland. Incluso su nombre apareció entre las dedicatorias del álbum Invincible, lanzado en 2001. Sin embargo, la relación entre ellos se rompió años antes de la muerte de Jackson, después de que saliera a la luz una parte de la vida de Sheffield que muchos desconocían, su pasado como director de películas para adultos, bajo el seudónimo de Mark Fredericks. Cuando el compromiso se hizo público, las alarmas no tardaron en sonar. La prensa desenterró con entusiasmo su historial, y muchos empezaron a cuestionar si Deb estaba otra vez tomando decisiones controvertidas. Él enfrentó las preguntas y admitió sin rodeos su trayectoria, dijo no tener nada que ocultar y afirmó que su relación con Deb era auténtica. Aseguró que seguían siendo amigos incluso después de que terminara su vínculo profesional con Michael y que, de alguna manera, sentía que Jackson habría aprobado su relación con ella. Pero el daño mediático ya estaba hecho. En medio del escándalo,
Debbie Rowe enfrentaba una batalla mucho más importante. En 2016, anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama, que ya se había sometido a una cirugía para retirar un tumor y que estaba iniciando su tratamiento de quimioterapia. La noticia conmovió a quienes aún la recordaban solo por su vínculo con Jackson, pero esta vez la narrativa era diferente. Ya no era la madre distante, la esposa accidental, ni la figura silenciada. Era una mujer enfrentando la enfermedad con una fuerza inesperada. Paris reaccionó con un gesto conmovedor. Publicó una foto abrazando la cabeza rapada de su madre, una imagen poderosa que reflejaba el vínculo que, pese a todos los obstáculos, seguía creciendo. En una entrevista, Deb explicó que decidió raparse el cabello antes de que la quimioterapia lo hiciera caer. Escogió una peluca y le puso un nombre, Úrsula. Se permitió reír incluso en medio del miedo. La quimioterapia hace todo lo posible por quitarte la feminidad, dijo. Pero lo que muchos no entienden es que, aunque pierda el cabello, sigo siendo mujer, sigo siendo yo y, sobre todo, sigo siendo humana. Durante esta etapa, su familia se unió a su alrededor. Prince, su hijo, mantenía informados a sus seguidores a través de las redes sociales. La lucha contra el cáncer no solo redefinió su imagen pública, sino que también restauró la intimidad con sus hijos. En enero de 2017, tras meses de tratamientos agresivos, Deb completó su ciclo de quimioterapia. Lo hizo con la dignidad de quien tocó fondo, y aún así decidió levantarse. En lugar de aislarse, enfrentó la enfermedad con firmeza, compartiendo su proceso como una forma de empoderamiento y visibilidad. Un año después, en 2018, fue vista paseando con amigos en Palmdale, California. Aunque no había una confirmación oficial de su estado médico, se notaba que estaba más fuerte, más tranquila, más en paz. Finalmente, en una entrevista posterior, ella misma confirmó lo que muchos esperaban oír. Estaba en remisión. Había superado uno de los capítulos más oscuros de su vida. Ya no tenía nada que demostrar a nadie. La Debbie Rowe de hoy está muy lejos de aquella joven que aceptó ser madre sin estar segura de querer serlo, que firmó papeles para desaparecer del radar público y que durante años fue reducida a un personaje secundario dentro del drama Jackson. Actualmente, Deb vive tranquilamente en el Painted Desert Ranch, un rancho de caballos en el desierto californiano entre Palmdale y Lancaster, a solo una hora de donde vive su hija, Paris. Ambas mantienen una relación cada vez más cercana. Paris, ahora artista, sigue con su pareja Gabriel Glenn, formando el dúo musical The Soundflowers. Deb ha asistido a sus conciertos, siempre orgullosa y relajada. En uno de esos eventos, fue vista interactuando con músicos como Chris Brown, algo impensable años atrás. Gabriel es un buen chico, comentó. Paris está en un buen lugar, encontrando su voz, y eso es todo lo que una madre puede desear. El recorrido de Deb estuvo lleno de desafíos, decisiones difíciles y momentos de silencio, pero también de una fuerza silenciosa. A pesar de todo, nunca desapareció por completo. Observó de lejos, cayó cuando fue necesario y se levantó discretamente. En un mundo donde todo es consumido rápidamente por los medios, su historia es rara. Una mujer que lo sabía todo, pero eligió guardar silencio. Hoy, en el silencio del desierto, su vida gira en torno a los caballos, a las mañanas tranquilas y a las visitas esporádicas de Paris. Los escándalos, las entrevistas tensas y las disputas legales quedaron atrás. El nombre que la asociaba con un destino que no era el suyo, tampoco la define ya. Desde lejos, ve a su hija destacar en la música como una artista sensible y rebelde, con una voz que carga con todo lo que Paris no pudo decir en la infancia. El vínculo entre ellas, aunque tardío, es genuino. Se hablan, se entienden, sin espacio para reproches ni explicaciones. Paris no buscaba una figura materna tradicional.
pero encontró en Deb una compañera de vida, una presencia importante, aunque haya llegado tarde. Deb dejó atrás la imagen de mujer que fue reducida a un papel, la que se sacrificó, la que desapareció, la que quedó al margen de uno de los mayores imperios mediáticos. Pero cuando su historia es contada por ella misma, revela algo más humano. No fue una víctima, ni una estratega. Fue alguien que hizo elecciones difíciles, movida por el amor, por el miedo y muchas veces por la incertidumbre. En ese retrato imperfecto y contradictorio está el valor de su relato. Porque durante años, lo que se mantuvo en silencio no era solo para proteger a Michael Jackson, sino para protegerse de las críticas, de las miradas y de una maquinaria mediática implacable. El silencio de Debbie fue resistencia, pero también dolor. Cuando finalmente habló, no fue por venganza ni por dinero, sino porque su cuerpo ya no podía guardar más secretos. El cáncer, la cercanía de la muerte, la reconciliación con su hija y la fragilidad de la vida la hicieron abrirse. Lo que reveló no fue un escándalo, sino una verdad cruda y desnuda, una historia íntima que jamás fue hecha para entretener. Y aunque muchas preguntas queden sin respuesta, como quién es el verdadero padre biológico, o si fue feliz en su matrimonio, lo que queda para ella es una vida simple, marcada por la serenidad que llega después de la pérdida y la supervivencia. En un mundo donde la fama borra lo humano, Debbie Rowe se convierte en una excepción, no por lo que dijo, sino por lo que vivió. Aun siendo un personaje secundario en la historia de Michael Jackson, tuvo su propia trayectoria. Su paso por su vida no se resume en un contrato ni en 2 hijos. Se resume en una frase que le dijo a un amigo y que ahora cobra sentido. Nunca quise ser famosa, solo quería estar cerca de él, porque nadie lo entendía como yo. Esa cercanía, sin título ni nombre, fue suficiente para cargar con una historia que el mundo aún intenta comprender. Hoy, cuando la vemos en su rancho acariciando a los caballos bajo el atardecer, entendemos algo fundamental. Hay verdades que duelen más cuando se callan, y que a veces el mayor acto de amor es, finalmente, contar lo que tanto nos destruyó en silencio.